¿Acaso alguna vez has visto canales que hablan sobre furros? El día de hoy vamos a estar reaccionando a canales los cuales no son dedicados al furry fandom, pero hicieron un video de furros. Así que vamos a ver Is Go Ahead. Así son los furros en pleno 2025. Hola mis queridos pajaguá. Hoy criticaremos A los furros, así es. Y es que estos especímenes abundan y están entre nosotros, infiltrados. Es como en las redes sociales, así de que ya no sabes si con el que estás discutiendo es real o es IA. Exactamente lo mismo, pero con los furros. No se sabe quién es y quién no. Y sí, puede ser tu compañero de clase o hasta tu maestro. Oh, imagínense que tu maestro sea un furro. Nah, eso es otro mundo que quiero volver realidad. Y te preguntarás, Google, ¿pero qué es un furro? Pues bueno... ¿Quién chucha no sabe qué es un furro en 2025, hermano? ¿Qué ponía eso, güey? ¿Qué carajo? Sí, para que se den una idea son así. Y dirás, nah, Goget, estás exagerando. ¿Cómo van a haber furros en todos lados? O sea, yo cuando salgo a la calle, a la única botarga que veo es al Dr. Simi bailando. Pero nunca he visto un lobo o un perro naranja en la calle. Pues sí, amiguito. Depende del lugar, ¿no? En un video anterior le dije que en Panamá no había furros. Qué depresión. Sí, tiene razón. Pero hasta los mismos furros lo han confesado. ¿Crees que los furros viven entre nosotros? Desde hace mucho tiempo lo hacemos. Somos furros y vivimos entre ustedes. Tampoco hay que tener mucho miedo, ¿no? Lo mordemos. Qué puto cringe. Mejor no sigo, mejor. ¿Qué son los furros? Porque claro, por fuera una persona normal, común y corriente, tipo como yo diría, pues es gente que se viste de animales y le gustan los animales y pues ya, ¿no? Por ahí, por ahí. Yo antes también pensaba eso, como acabo de decir, pero no es así, es más complicado de lo que parece, ya que los furros son personas que les gustan los animales antropomórficos. Gustos hablando en términos artísticos, ¿ok? ¿Y qué es antropomórfico? En pocas palabras, Zootopia Beastars. O sea, animales con apariencia o algunas costumbres humanas. O sea, como tú y como yo. Como por ejemplo el hecho de que caminen en dos patas. Cuando has visto un perro caminar en dos patas o un zorro. O sea, sí puede que un poquito, pero no siempre, ¿no? O también que se vistan de pies a cabeza, pues como un humano, con tenis, sudadera, etcétera, etcétera, etcétera. O también que hablen, o sea, ya saben, cosas más de la ficción que obviamente no existen. Pero pues si a mí me gusta la película de Zootopia, ¿eso significa que soy furro? No, silencio, déjenme acabar. Con gustar... No me refiero a que digan, wow, qué god película, la moraleja de Zootopia, la enseñanza de desarrollo, el desarrollo de personajes es perfecto, no, esta película, denle un Oscar. No, a eso no me refiero. Con gustar me refiero así tipo, oh sí, mira ese perezoso. El perezoso, de tantas opciones el perezoso. Bueno, para gustos colores, ¿verdad, gente? Oh, qué guapo. Oh, yo quiero un perezoso. Sí, les gusta de gustar, o sea, de que les gustan. No, gente, no seas así. Bueno, sí, hay gente sí, no, pero no necesariamente. También los furros, pues aparte de que se sienten humanos, también tienen un alter ego. Así es como que otra versión, otro ellos mismos. Pueden ser un perro, un gato, un zorro o lo que sea, bueno, que sea un animal. Y bueno, hay algunos que solo dicen, pues soy un perro, wow, y se ponen unas orejas y tan, ahí acabó. De hecho, esos son los Tyrians. Se compran como una tipo botargota que bueno... Se ve bonito. Pero ¿cuánto cuesta? Fursuit, que sería como traje furro. Sí, literalmente significa eso. Estos fursuits que como los ves son carísimos, pero así carísimos. Más de 30,000 pesos mexicanos, que vendrían siendo unos $1,625. $1,000 el más barato. De puta madre, ¿no? Eso mejor me compro 30,000 picafresas y hago un puesto y las revendo a 2 pesos y tengo ese nombre. Qué genio que soy. Sí. Aproximadamente de unos 35,000 pesos. Salió en 43,000. Ronda entre los $36,000. A ver, te creo lo de los 35,000 pesos, 46,000 pesos mexicanos, quiero suponer, y todo eso, pero a ver, $36,000. Estamos hablando de más dólares. Estoy pensando que era pesos, hermano. De $500,000 de pesos mexicanos. Pero Dios mío, me va a dar algo. Pero fuera de bromas, yo creo que voy a ir a una de estas reuniones y me voy a ir a robar un traje. No, ¿qué digo un traje? Me voy a robar 10. Claro que sí, yo creo que con eso 4 años fácil sobrevivo.
Pero esto no es lo único que impacta, Nah. ya que al parecer la mayoría de estos tipos, pues obviamente tienen money. Segunda vez saliendo como furry fanboy. Esperemos que no lo balacen, no porque sea fanboy furry, sino más bien por su dinero. Los niños mueren en ¡Anocha! ¿Por qué no hay de esos donde vivo? Porque vives en un cerro. Vivimos en un cerro, muchachos. ¡Fuera de mi cerro! Amigo, que con esa cabeza de lobo o de perro, no sé qué sea, parece como hasta para un creepypasta. Hoy les voy a contar cómo un furro con máscara Ay, yo voy a de de lobo y eso, con hermano, qué traje pelotudo. resilente intentó besarme a Agria, pero no le di importancia. Pero bueno, amigo, y si esto no fuera suficiente, como dijimos y vemos, la mayoría de los furros son super duper hiper mega chiquitiguau, super duper exitosos. O sea, que para comprarte un traje de tanto valor es porque te dedicas a algo que pues, te genera mucho money. Los dibujos, así es, dibujos de furros. Y es que hay una cantidad ridícula Los buenos, no, los NSFW1. Esto es para otro tipo de cosas. de gente furra contratando, buscando artistas los cuales pueden hacer dibujos sobre sus fantasías más oscuras. Fantasías que no cualquier artista No. quiere ilustrar. Por lo mismo, están Yo dispuestos menos, a bro. pagar una barbaridad de dinero O sea, no soy artista, pero no. solo para ver eso que tienen en su imaginación retratadas en un dibujo. Y en lo personal nunca he conocido a nadie así que no sabría decirles cómo son en persona porque pues nunca he interactuado con alguien de esta especie. Pero si ustedes lo han hecho, pónganlo aquí en los comentarios porque en serio me da mucha curiosidad. Fue un buen video y pensé que iba a ser algo más de tirarle, ¿no? Al furry fandom, pero no, fue más chile cojones. Los furros por rayo o rayo si estás en Argentina. Ya hay un buen furro en el cine. Los furros. A la verga. Primero de todo, ¿qué son? Pues se tratan de animales Ajá. con forma humana. Creo que vamos a repetir mucho de la definición de los furros, ya que es algo que veo que es muy común en los videos de furros. Tipos de furros. Se dividen en tres grupos: artistas, los que llevan trajes raros y los que están en la cárcel. Los artistas son los más ¿Por qué? conocidos y la mayoría de la comunidad. Bueno, Y en pocas palabras, dibujan sus íntimos, depravados y desagradables deseos. depende. Luego están los que llevan estos deseos más allá de la fantasía, llevando esos trajes de furros tan conocidos $1,153 con 50 centavos. Bueno, es que también tiene mucho diseño, ¿no? Y más que son, creo yo que es un kemono, un tipo así estilo kemono, eso que vienen allá de Asia, son más detallados todavía, por eso son más caros. que madre mía, tanto dinero por esa basura. Y finalmente los que al fin se quedan en su caseta. Mejor no sepamos por qué están ahí. Hay un patrón que se repite dentro de todos estos grupos que acabo de mencionar, y es el de que todos son unos desesperados sexuales. Nah, mentira. Veamos ahora su contraparte, los antifurros. Muy original. Estos son, bueno, medio internet. Pero ¿cómo es posible que haya tanto odio hacia esta comunidad? En pocas Lo XD es que si no sabían, los antifurros son más probables a volverse furros que alguien que no sabe ni mierda y se vuelve furro. palabras... ¡Sexo! No voy a mentiros. El motivo por el que se les odia tanto es por su intenso comportamiento y necesidad de cogerse todo lo que se mueva. Bueno, sí, pero no, yo no sé, sí, carajo. Pero no todos los furros son unos depredadores sexuales. Bro, creo que dijiste que todos eran unos desesperados sexuales, bro. De hecho, tú no lo sabes, pero tú te has criado con furros. Exacto, Gumball, un show más, Doraemon, que aunque es un ¿Qué opinan? ¿Creen que esas series podrían ser del furry fandom? ¿O creen que en él? Comenten, muchachos, comenten. robot sigue siendo un gato. Son series en las cuales, todas ellas, hay furros. E incluso si te gustan los videojuegos, no te escapas, porque Five Nights at Freddy's existe. Y estoy 100% seguro de que como mínimo lo has visto. O si no, que tu historial me lo desmienta. Ay, no, bro. Oh, no, hermano. Soy chica R34, Aspiel y Rey Ralsky, Fanart, Ciaro y Haru, Steve Boy, Solar Balls más 18, desde sexualidad. En definitiva, la pelea entre estos dos grupos es bastante intensa, pero ¿está realmente justificada? Por cultura odiamos a los furros. Callao furro. En teoría sí, en teoría sí. Furro que veo, furro que pateo. Arriba los antifurros.
Ojalá se pudran 5 metros bajo tierra. A la verga. Esto es una pequeña fracción del odio que reciben los furros en internet. ¿Hace cuándo fue este video? Hace un año. Pues porque con razón, ¿no? Porque el odio se ha ido como disminuyendo un poco. No todo, obviamente, pero sí la mayoría. Que ellos tampoco se salvan con el tipo de contenido que crean para la plataforma, el cual puede ser sensible para otros públicos. Y ese tipo de público es el que más ve todavía. O sea, somos los más curiosos. La conclusión es que toda esta pelea, irónicamente, no lleva a ninguna conclusión. Los furros deberían respetar que a internet no le agrade sus comportamientos y el internet debería respetar la forma de ser de los furros, porque nadie merece en este mundo ser juzgado por ser como es. Vale, esa parte fue demasiado seria. Así que si ves a un usuario como este mostrando una imagen del siguiente Pues lo ignoras, bro. ¿Cómo que 69? traje furro que se va a comprar, piénsatelo 2 veces antes de escribirle un comentario. Los que se pelean se desean. No, bro, no funciona así. Si no O te sí, han no hecho sé. nada en tu vida personal, no ataques a otros por ser como son. Siguen siendo personas como tú y, quién sabe, quizás hasta podrías llevarte bien con ellos. Conozco a gente furra, no se preocupen, no son contagiosos. Gente, tenemos fursona de nuestro querido Rasho. ¿Qué les parece? Si tú no eres furro, te invito a que te suscribas al canal. Si lo eres, bueno, Nos vamos. Se lleva en la vida real y todo también. Este también es un buen video, ¿sabes? No está tan mal esto. Pensé que iba a ser ¿sabes? Un bombardeo todo intenso, ¿sabes? Al fandom. A este que solamente dura 2 minutos. No, ese es de Fish Chips. Estoy hablando del de Fabs, ¿ok? ¿Qué son los furros? Ay, pero qué bonitos son. Espera, todo pasó muy rápido. Este video parece TikTok, bro. Cálmate. Ay, pero qué bonitos son. Los furros Ah, le disparó. Ok. son animales antropomórficos que tienen características humanas. Por otro lado tenemos la Oh, está muy bonito animado, está muy bien animado. persona, que es el animal que se identifica el humano con el Se animal. explotaba. Y por último, el fursuit, que A la verga, qué montón de gore. es el disfraz que vas a llevar puesto en tu convención de furros, Está donde bonito ese dibujo. te van a acabar follando. ¿Aló? Proyectada, bro, proyectada. ¿Por qué son odiados? Solo hubo una cosa que los llegó a odiar. Llegó a pasar un atentado que les dejó una mala imagen. Ay, no, bro. El Ring Furros. Huye, bro, huye, bro. Porque la gente odia a los furros y le dan cringe. Fácil respuesta. Se comportan muy hornies hasta llegar al punto de estar incómodos junto a ellos. You like kissing girls, don't ¡Cállate, mija, cállate! ¿Por qué se comportan así? Hablando de su lado de arte, podremos encontrar un montón de arte explícito. Esto sigue y sigue y sigue sin parar. Pero tú, hagamos un test de si te gustan los furros o no. ¿Te chaqueteaste una vez con estos personajes? La Bonnie, Roach, Diane. No. Ahora hagamos un test visual. El Pongámoslo diablo. a prueba. Pongamos esto aquí. No te gusta, ¿verdad? Pero si te pongo este forro de aquí. Qué verga. Qué bonito se ven esas orejas. Nunca había visto una fursona con 6 orejas. ¿Te gusta, no? ¡Qué rico! Qué rico ese. Los artistas le saben. Y sé que hay más minas de oro de esos. ¡Qué buena ¿Qué teoría! verga es eso? Me lancé. Es un poquito más de los furros. BRChat. Si quieres encontrar un furro, la mejor opción es que te vayas a BRChat y empieces a hablar con las otras personas. Y así de la nada va a aparecer un furro al costado tuyo y te va a empezar a fastidiar todo el rato. Mejor mata al furro. Vemos del party. No entiendo por qué existe esta cosa en el arte. Lo ponía encima de casco. Querer a esto es que si te comes a alguien, supongo que estarás a salvo, supongo. O te sentirás bien o es creo que es un fetiche ya. Ahora, Me da risa como es que la sangre es azul, morada, porque si no YouTube le hará eso. o es es un fetiche ya. Ahora, la manía de poner músculos a tus personajes. Creo que esto no tiene un concepto definido, simplemente son músculos Sí, pero nah, a mí no me interesa. Me gusta hacer los dibujos así más simples. en los personajes furros y que se vean facheros y ya. Pero si vamos a la ruleta 34, tendría un montón de cartas ¿Por qué tenemos que ir allá, por favor? para elegir. Encima profanan al Toño el Tigre. Pobre Papu, te entiendo. Se ve cool, pero... No, pobre Toño, güey. Creadores de contenido es aceptable de ver y es aceptable. Solo míralos. Fuera de jodas, sí son buena gente, pero en el otro lado de su fandom de eso. No sé. Pobre Toño, güey. Creadores de contenido es
aceptable de ver y es aceptable. Solo míralos. Fuera de joda, sí son buena gente, pero en el otro lado de su fandom es... no sé. Una verga. Creo que eso sería todo, así que... moraleja, no dejes que tu mascota esté al lado de un furro, porque ya sabes que puede pasar. ¡Qué verga! Un poco XD tu video, bro, pero excelente, la verdad. Bueno, espero que le haya gustado este video. Literalmente me tomé como una hora o algo así. Y yo empecé cuando estaba de día. ¿Y ahorita? Está anocheciendo ya. No, ya es de noche directamente. Suscríbanse, den like, tomen agua y nos vemos en otro video.